Ok, bueno, pues bienvenidos al curso de introducción de Conociendo la computadora. Sin miedo a la tecnología, adultos mayores, modernos. ¿Para qué sirve la computadora? Prácticamente, en el ámbito hogareño, empresarial, científico y estudiantil, tiene diferentes propósitos como para realizar capturas de textos, diseñar imágenes, mediciones, cálculos, hasta para editar imágenes y video, películas, conexión a internet, transmitir información mediante Wi-Fi. Si ves aquí algunos ejemplos, aquí hay unas personas que están pues viendo la computadora. Por ejemplo, esta señora está intentando corregir dentro de la computadora con un pequeño corrector, Sí, que eso está mal, ¿no? Pues no claro. le han dicho cómo corregirlo directamente. Aquí una señora que está comprando en línea cómo poder hacer tus videos, ¿sí? Este es lo que representan. Por ejemplo, la imagen de la computadora cuántica, cómo se ha ido desarrollando, que tú puedes en el ambiente en tercera dimensión ver moléculas en el espacio donde tú estés, inclusive para hacer algunos videojuegos, comunicarte con algunas otras personas, como estos ejemplos, ¿vale? Sí, Entonces, ¿qué más? ¿De qué se compone la computadora? Principalmente de este lado, del lado izquierdo, vamos a ver una caja. Esa caja se le conoce como CPU. Esta es la unidad central de almacenamiento. Aquí es donde se guarda el procesador, la memoria, componentes básicos que necesita una computadora para su funcionamiento. Contamos con un monitor, que es en este caso es un monitor plano. Se cuentan con bocina, se cuenta con un mouse y se cuenta con un teclado. Todo esto es lo que compone una computadora de escritorio. Hoy en día ya hay nuevas computadoras que todo esto está integrado a la pantalla. Inclusive estas dos, el teclado y el mouse, están inalámbricamente sin necesidad de que tú los conectes en la parte de atrás. ¿Ok? ujú, Bueno. Siempre una computadora debe de tener un botón de inicio. Este es el símbolo universal del botón de inicio. Ese botón tú lo vas a encontrar dependiendo de la marca de tu computadora o si es una marca ensamblada. Siempre vas a ver este símbolo. Entonces en todo dispositivo o computadora vas a ver este. Entonces tienes que buscarlo. Normalmente es un botón y cuando tú lo presionas se ilumina. Puede ser azul, puede ser rojo, puede ser naranja. De recuerdo, dependiendo de la marca de tu computadora, inclusive puede ser redondo o puede ser cuadrado. En mi caso, en mi computadora es una laptop y yo la tengo rectangular, pero tiene este símbolo y está iluminada. sí, ¿Vale? Bueno, como te decía, el CPU, que es la unidad central de procesamiento. Aquí adentro, a esto, en el mundo de la lengua inglesa, se le llama hardware. Hardware es prácticamente, eh, la traducción quiere decir que es como una pieza electrónica. Y esto se le dice que la unidad central de procesamiento está dentro de la computadora y otros dispositivos programables que interpreta las instrucciones de un programa de ordenador mediante la realización de las operaciones básicas, aritméticas, lógicas, de entrada y salida del sistema. También se le conoce como gabinete. Aquí en México es muy común encontrar ya gabinetes pequeños, sobre todo los bancos. Los ejecutivos de cuentas tienen este tipo gabinetes ya. Estos normalmente los tienen las personas que se dicen grabar mucho los videos. Hay otros que son así. Los cibercafés siguen teniendo este tipo de gabinetes. ujú, Y estos son los más modernos. Ya son para la gente que se dedica a los videojuegos. ujú, Tienen una serie de componentes más avanzados, con conexiones más avanzadas y obviamente más costosas. Es, por ejemplo, este gabinete puede llegar a costar hasta 30,000 pesos, nada más lo que tú estás wow, viendo aquí. ¿Sí? Y bueno, pues hardware se refiere a todas las partes tangibles de una computadora. Es lo que te estoy. Es básicamente lo que es la jerga de la lengua en el mundo de la computación. sí, ¿Qué más vamos a encontrar? El monitor, como te decía, es el principal dispositivo de salida, o sea, del CPU. La salida va hacia el monitor. Entonces, el monitor
recibe los datos y los conviertes y ves lo que vemos a la imagen. Así es como funciona el monitor. Como te das cuenta, es como parecido a la televisión, y existen diferentes tipos de monitores. Anteriormente estos eran los CTR, que prácticamente eran tricolores, así como las televisiones de 3 colores, así eran estos, pero estos ya se eliminó y ahora son de pantalla plana. Hay otros que son táctiles, como este. Este de aquí tú permite con una pluma o inclusive con el dedo puedes iluminar, señalar, y también puedes recalcar alguna información o abrir algún archivo. Para esto te sirven los monitores táctiles. Por ejemplo, mira, aquí vemos la evolución de cómo se ha ido el escritorio. Aquí estos son los más recientes, y de hecho estos dos que están aquí ya van de salida. El diseño más moderno es como esta Mac, que es todo integrado. Atrás del CPU va, vemos el monitor, vemos una base, vemos un mouse y un teclado inalámbrico. Esto es lo que está llevando prácticamente la tecnología. Y como te decía, los cajeros tienen este tipo de monitores todavía, o estos CPU, así. Ahora, el teclado. ¿Tú recuerdas pues siempre ha habido este tipo de teclado, sí, desde la máquina de escribir? Entonces, desde la máquina de escribir fue prácticamente la inspiración en que se basaron para que el teclado funcionara. Obviamente esta es la parte mecánica y esta es la parte digital. Sí. Está constituido de varias membranas por dentro, donde cada vez que tú presionas una tecla, acuérdate que una tecla es un simbolito, ya sea esta I, esta U, se le llama tecla. Sí. Y también se les llaman teclas alfanuméricas. ¿Por qué se les dice alfanumérica? Porque puede ser tanto texto, números o símbolos. Aquí, si tú alcanzas a ver el teclado de tu laptop o el teclado de tu computadora, tú vas a ver que en el área de la fila de los números va a haber unos símbolos en la parte de arriba. Esto lo vamos a ver más adelante. Sí. Aquí está más a detalle. Sí. Sí. Y siempre está constituido de esta, ya sea laptop o computadora de escritorio, siempre vamos a ver aquí el teclado. Sí. Siempre va a estar una tecla de escape, que siempre va a estar aquí del lado izquierdo, y va a ser la primera tecla. Después van a ser las teclas de función. Dependiendo de la marca de tu computadora, las teclas de función pueden tener unos símbolos adicionales a por ejemplo, F1, y puede tener un simbolito acá arriba, F2 igual acá. Entonces, dependiendo de la marca, habría que ver qué son los símbolos que tienen, o que de repente te pueden servir para subir el brillo de la pantalla, bajar el brillo de la pantalla, o bloquear el mouse, o adelantar una película, o retroceder, apagar el Wi-Fi. Por eso es muy importante que de vez en cuando veas los símbolos y vayas viendo qué te sirve cada uno de estos. Si no, en un futuro vamos a ver un tema de esto. Okay. También están las teclas especiales, que están como imprimir pantalla, está también como insertar, pausa. Estas se utilizaban mucho en la programación, inclusive cuando se editaban textos, cuando nada más se veía la pantalla negra y estaba el cursor parpadeando. Con esta tú podías avanzar o retroceder, o simplemente pasar de página en página, que es esta área. También tenemos del lado derecho el bloc numérico, que es especialmente para los contadores o para la gente que utiliza mucho los números y necesita tener muy fácilmente a la mano los números. ¿Te das cuenta? También tienen unos símbolos, desde la división, la multiplicación, que se representa como un asterisco, el símbolo de menos, más, intro, que es igual, y suprimir. Aquí viene el 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces esto es el bloque numérico.
Y después tenemos el bloque de cursores. Esta es la flechita hacia arriba, hacia abajo, a la derecha o a la izquierda. Esta nos permite movernos dentro, por ejemplo, de un texto. Si tú te quieres mover hacia la derecha, te quieres mover a la izquierda, el cursor, con esto lo vas a lograr. Y es muy importante que recuerdes. Por eso su símbolo es hacia arriba, hacia abajo. ¿Vale? Luego está acá la barra espaciadora. Esta barra espaciadora es pues la tecla más larga y más grande del teclado. Esta nos va a dar prácticamente un espacio entre letra o palabras. Entonces, así como se funcionaba la espaciadora en la máquina de escribir, igualmente tiene la misma función aquí en el teclado. Adicionalmente, a los lados tenemos dos teclas que dicen alternador o alternador gráfico. Normalmente cuando tú quieres hacer lo que es el arroba, normalmente presionamos esta tecla de alternador gráfico, con la Q o el 2, y aquí con esta combinación tú puedes obtener el arroba para cuando quieras escribir un correo electrónico. Adicionalmente tenemos una tecla que es esta, que es la tecla de Windows. Esta tecla de Windows nos permite que cuando tú la presionas salga el botón de inicio. Básicamente es un menú de inicio donde vienen todos los programas que tienes instalado en tu computadora. Tenemos las teclas también de control que están aquí, dos. Esta es la primera del lado derecho, izquierdo, y esta es la del lado derecho. Tenemos la tecla Shift, que es esta, que estas las van a permitir acceder a los símbolos de la parte de arriba de las teclas que tengamos aquí. Por ejemplo, en el 1 tenemos el símbolo de admiración. Entonces si tú quieres teclear el símbolo de admiración, presionas Shift y el 1 y automáticamente saldrá el símbolo de admiración. ¿Vale? Tenemos el bloc de mayúscula. El bloc de mayúscula es para que tú teclees todas las teclas de letra en mayúscula. Si lo vuelves a presionar, se va a volver a minúscula. El tabulador que es siempre se va a encontrar del lado izquierdo. Nos permite avanzar 5 espacios hacia la izquierda o 5 espacios a la derecha, dependiendo de la combinación que hagas. Entonces, esto es lo que conforma el teclado de una computadora. Tengo una pregunta. La tecla alternador, ¿en realidad para qué sirve? Ajá. ¿Esta? Ok. Ajá. Esta, en el mundo de la programación, cuando solamente se está utilizando programa, se tiene que entrar al código ASCII. Un código ASCII es un código donde viene un número y ese número representa un gráfico. Entonces, normalmente cuando tú quisieras, por ejemplo, el símbolo de la ñ, cuando llegó la computadora a México, no tenían las teclas ñ porque eran importadas de Estados Unidos. Y entonces tú tenías que presionar la tecla alternador, que es la que está aquí, y combinarla con el número 64. Si mantienes presionada la tecla ALT más 64, en la pantalla va a representar la tecla ñ, ¿sí? Y si quieres la tecla arroba, va a ser AL y 128. Pero hoy en día con el alternador gráfico y la tecla Q obtienes el arroba. ¿Vale? Ok. Entonces aquí viene un poquito más a detalle cada una de las explicaciones que te he estado dando. Sí, lo puedes revisar las veces que tú lo necesites. De acuerdo. De acuerdo. Sí. Vale. Ok. Entonces aquí habla del mouse. El mouse, que es prácticamente es un dispositivo que nos permite apuntar dónde está el puntero del mouse. Si tú mueves el mouse en forma de círculo, vas a ver una flechita en la pantalla. Esa flechita, recuerda que se llama puntero, y ese puntero se mueve gracias al mouse. Y aquí es una historia de cómo ha evolucionado el mouse.
el mouse. Por ejemplo, estos son los primeros mouse de las computadoras Apple. Sí. Porque Apple fue la primera empresa, una de las primeras empresas que sacó el mouse al mundo de la computación. Porque de hecho el mouse fue inventado por científicos de la empresa Xerox, de las copiadoras Xerox. Ellos tenían esa tecnología hasta que una vez Steve Jobs visitó la empresa y vio esa tecnología que le usaba Xerox. Entonces esa tecnología la incorporó a sus primeras Macs. Por eso vemos esos mouse tan robustos que nada más tenían un botón, ¿te das cuenta? Ya empezaba a tener 2 botones y así sucesivamente. A lo que hoy en día en el mundo de la computación vemos así, que es un botón del lado izquierdo, del lado derecho y un scroll. Si tú lo ves así de frente, si tienes un mouse, puede ser alámbrico. Alámbrico quiere decir que tiene un cable, que sale un cable de aquí hacia la computadora. Y si no tiene cable, quiere decir que es inalámbrico. ¿Vale? Entonces, ¿para qué nos sirve el botón izquierdo? Este famoso botón izquierdo. Aquí te pongo. Activa un comando a través de los iconos o de la barra de menú. Nos permite seleccionar objetos o para iniciar algún trazado o iniciar el trazado de algo. Por ejemplo, cuando presionas el botón izquierdo, ya me estoy adelantando. Presionas el botón izquierdo, aquí, tú te va a salir en el escritorio una línea imaginaria. Y esa línea imaginaria, si tienes archivos en el escritorio, van a quedar seleccionados. Ahora tenemos el botón derecho, que es este botón derecho. La única función que tiene en el mundo de la computación es que aparezca un menú de comandos. Para eso te sirve el botón. Por ejemplo, si yo lo presiono, me sale este menú, porque este es el menú de la pantalla que yo estoy utilizando en este momento. Sí. ¿Sí? Aquí viene el botón central o el scroll, que es una ruedita que nos permite avanzar. Si tú tienes una página web que tiene mucha información hacia abajo, tú puedes hacerlo hacia adelante o hacia atrás y ese va a avanzar hacia adelante. Otra función que tiene es cuando tú estás viendo una imagen, si lo haces hacia adelante, te permite que él haga un acercamiento y amplíe la imagen. ¿Sí? Bueno, ok. Estos son algunos de los mouse. De hecho se llaman mouse touchpad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estas son de las laptops. Hay algunos que vienen así nada más un cuadrito. Hay otros que vienen divididos, donde viene representado el botón izquierdo y el botón derecho. Y toda esta área es para que tú coloques tu dedo, ya sea de la mano derecha o izquierda, dependiendo de si eres zurdo o no. Entonces con tu dedo índice desplazas el dedo aquí y vas a ir viendo cómo avanza el teclado, más bien el punteador del mouse. Bueno, anteriormente este era el escritorio de Windows 7. Si tú llegas a tener el sistema Windows 7, así es como se veía. Cuando terminabas de prender la computadora, llegabas aquí a este lugar, y este lugar se llama escritorio, y vemos una serie de símbolos aquí adentro. Estos símbolos se llaman iconos. Y recuerda el botón de inicio, que es siempre va a estar del lado izquierdo, en la parte de abajo, y aquí vas a tener siempre, si tú lo presionas, vas a tener el botón de inicio siempre. Y esta parte se llama barra de tareas. Aquí conforme tú vayas abriendo programas, van a ir apareciendo con iconos. Hoy en día también tenemos el sistema operativo Windows 8, que así se veía el escritorio, a través de iconos más grandes. Que ya lo que quería hacer Microsoft con Windows 8 es que ya dejaran de utilizar nada más los software, sino que todo ya se fuera integrando con aplicaciones. Por eso vemos estos símbolos así. Y vaya, que lo lograron, porque hoy en día el escritorio de Windows 10 se ve de esta forma. Es una manera más limpia de ver los iconos
¿sí? De los iconos que tienes instalados en tu computadora, y se va a ver mucho mejor. Ahora, otro componente básico dentro del sistema operativo de Windows y que tiene que ver con las computadoras es la famosa ventana. Windows, si te das cuenta, en español significa ventana. ¿Qué es una ventana? Pues es prácticamente una ventana que tiene bordes, que tiene iconos con funciones, que tienen comandos con funciones también, y un área donde tú puedes escribir o editar alguna información con un título. Por ejemplo, el número 1 dice, esa es la barra de menú, que es esta, barra de títulos, que es esta donde dice bloc de notas, esta se le llama barra de títulos. Botón minimizar, el botón minimizar, si tú lo presionas, lo que va a hacer es que esta ventana va a ir directamente a la barra de tareas en la parte de abajo de tu escritorio, y el botón 4, que es maximizar, si lo presionas, te va a cubrir toda el área de tu monitor. El siguiente botón es el de cerrar. Ese botón de cerrar básicamente te permite así cerrar la ventana. El siguiente es la barra de desplazamiento. Siempre vas a ver una barra así, hacia arriba, hacia abajo, con una barra más gruesa. Si tú mantienes tu puntero del mouse con el botón izquierdo sobre esta barrita y sin soltar el botón izquierdo, mueves el mouse hacia arriba, hacia abajo, se va a mover esta barra. Y también por último tenemos un borde. Si tú colocas tu puntero del mouse sobre un borde, vas a poder ver que lo puedes agrandar o lo puedes reducir. Hoy en día esta es la ventana de Windows 10. Si das cuenta, a la anterior ha evolucionado en su forma de diseño. Ya estos botones de minimizar, maximizar o cerrar, ya desaparecieron las divisiones. Hay un menú más completo aquí en la barra de menú. Estos barra de desplazamiento son más grandes, más interactivos, ¿sí? Bueno, ahora, otro punto que debes de saber dentro del mundo de la computación es a qué le llamamos sistema operativo. Entonces, dos de los elementos más importantes de cualquier sistema operativo son los archivos y carpetas. ¿Qué es un archivo? Los archivos son los componentes que permiten almacenar prácticamente toda la información que utilizamos en un sistema, desde un documento de texto hasta hojas de cálculo, desde bases de datos hasta programas descargados desde internet. Y también vas a tener carpetas. En las carpetas o folders vas a tener guardadas todos los archivos que tú hayas generado. Por ejemplo, aquí te dice, es un objeto utilizado comúnmente para archivar cualquier tipo de información con facilidad. En informática, el lugar en el que se agrupa la información, ahí podemos guardar todos los documentos de un proyecto, programas descargados de internet, hojas de cálculo y otras carpetas. ¿Por qué? Porque las carpetas pueden tener un subcarpeta. ¿Sí? Por ejemplo, si tú tienes la carpeta documentos, pero quieres crear la subcarpeta que diga trabajo, otra subcarpeta que diga familia, otra carpeta que diga cliente, esas las puedes ir creando. Posteriormente vamos a ver cómo sería los archivos y Siento las que carpetas es serían como los tener folders. el archivero sería los archivos y las carpetas serían los folders. Ajá, exactamente. Sí, aquí vemos prácticamente, mira, aquí en Windows tienes tus carpetas de documentos, carpetas de imágenes, de música y video. Estas son las carpetas básicas que todo sistema operativo Windows tiene por default. ¿Y para qué nos sirve? Pues para que tengamos un orden dentro de nuestra computadora. Porque es muy fácil estar almacenando en el escritorio, pero este almacenar en el escritorio se hace mucho, es como tener muchas hojas encima de un escritorio. Entonces cuando quieres encontrar una hoja, pues no la encuentras porque tienes tantas cosas que ya no diferencias. Entonces para eso nos va a servir las carpetas.
¿Bien? Sí. Bueno, entonces aquí, hasta aquí vamos a dejar la información. ¿Alguna pregunta, sí Pati? Lo manejo, lo entiendo y me sirve de repaso, pero sí, solamente tenía de pronto esas pequeñas dudas de para qué sirven estos botoncitos que te pregunté. Tenía de pronto esas pequeñas dudas de para qué sirven estos botoncitos que te pregunté. Exacto, esta la voy a grabar, la estoy grabando para que la voy a subir a YouTube para que tú puedas repasarla ahí en YouTube las veces que tú lo necesites. Sí, y ahorita te va a servir como concepto inicio. De hecho, la gente que inicia en el mundo de la computadora, así es como inician. Claro. Pero yo te estoy dando las principales pautas sin tanto choro. Claro. Sí, porque si tú vas a la escuela, pues ahí te van a poner un libro, te van a poner la historia, cómo se inició, cómo fue, y eso es muy tedioso muchas veces. Claro. Tú ya nada más quieres llegar y prender tu computadora y que funcione, ¿no? Claro. Entonces, pero sí necesitas conocer los nombres de cada uno de los componentes.